Excelente semana para el mercado de valores. Aumenta el apetito por el riesgo con el dato de inflación de Estados Unidos. Se espera que los tipos de interés paren de subir. La temporada de reportes empresariales inicia con ganancias para los grandes bancos. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada con el fuerte impulso alcista con el que cerraron las acciones y lo que nos espera para esta semana con el dato de ventas minoristas de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. La semana pasada fue excelente para las acciones globales. El S&P 500 y el Nasdaq registraron nuevos máximos anuales. El Dow Jones también se acercó a la zona de los máximos de este año. Con la subida que ha tenido el S&P 500 llegó a retroceder más del 76,4% FIBO del rango del año pasado y llega a los 4.500 puntos, aunque encuentra algo de resistencia en esa zona. El Nasdaq subió hasta los 15.700 puntos y se está acercando a la zona de los 16.000 puntos, donde podría encontrar una resistencia. Mientras tanto, las acciones en Europa también cerraron la semana pasada al alza. El DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia completaron retrocesos parabólicos alcistas del 100%, recuperando todo lo que habían perdido durante la semana anterior, pero llegan a zonas donde podrían encontrar una resistencia. El dato de inflación de Estados Unidos salió por debajo de lo esperado durante la semana pasada. El índice de precios al consumidor anual bajó del 4% al 3%. Y el índice de precios al consumidor base anual también bajó del 5,3% al 4,8%. Incluso el índice de precios al productor también salió por debajo de lo esperado y eso fue lo que principalmente estuvo apoyando a las acciones durante la semana pasada. En la próxima reunión de este mes de julio, del 26 de julio, es posible que la Fed suba los tipos de interés una vez más en un 0,25%, pero de ahí en adelante se espera que la Reserva Federal pare de subir los tipos de interés. Las acciones suben, pero el dólar se debilita precisamente porque la Reserva Federal podría parar de subir los tipos de interés y eso debilita al billete verde. Por otro lado, el sector laboral en Estados Unidos se mantiene bastante fuerte. Con el sector laboral bastante fuerte en Estados Unidos y la inflación a la baja, es posible que se llegue a lograr un soft landing. ¿Qué es un soft landing? Un soft landing es un aterrizaje suave o un aterrizaje controlado de la economía. Lo que eso quiere decir es que la Reserva Federal logra bajar la inflación al 2% sin hacer que la economía entre en recesión o se desacelere demasiado. A eso es a lo que se conoce como un soft landing. Y mientras la inflación siga bajando y el sector laboral se mantenga fuerte junto con el consumo, entonces se podría lograr un soft landing. Durante la semana pasada, las peticiones de subsidio por desempleo salieron por debajo de lo esperado y eso es lo que apoya la noción de que el sector laboral en Estados Unidos se mantiene fuerte. El sentimiento del consumidor también salió por encima de lo esperado y recordemos que el consumo es importante para la economía estadounidense ya que representa el 68% de su actividad. Para esta semana tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y ese dato también va a ser muy importante debido a que nos confirmaría si en realidad el consumo se mantiene al alza o ha bajado. Si el consumo se mantiene fuerte, entonces es posible que la tendencia alcista en las acciones continúe. Con la caída del dólar, los bienes básicos se han visto beneficiados. El petróleo WTI subió exactamente hasta la media móvil exponencial de 200 días en los $77 por barril, pero encuentra algo de resistencia en esa media móvil y es posible que de ahí intente retroceder un poco hacia abajo. Pero la tendencia alcista a corto plazo todavía se mantiene, tanto en el petróleo WTI como en el Brent. Para esta semana continúan los reportes empresariales. Durante la semana pasada, los grandes bancos reportaron beneficios empresariales por encima de lo esperado, pero todavía falta ver cómo le van a los bancos locales o a los bancos más pequeños. Esta semana empiezan a reportar las grandes empresas de tecnología y por eso los inversores van a estar muy atentos a esos reportes de las grandes empresas tecnológicas. Para el lunes de esta semana empezamos con varios datos importantes de China como el Producto Interior Bruto, la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo.
También tenemos el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, el índice manufacturero del estado de Nueva York y las actas del Banco de la Reserva de Australia sobre la última reunión que sostuvieron. El martes tenemos las proyecciones económicas de la Unión Europea, el índice de precios al consumidor de Canadá y de Nueva Zelanda y posiblemente el dato más importante de esta semana, las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos. El miércoles tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de Reino Unido, más datos de inflación, así como el dato de inflación de la eurozona con el índice de precios al consumidor. También tenemos las licencias de construcción de Estados Unidos y el dato de empleo de Australia. El jueves tenemos el índice de precios al productor de Alemania, la cuenta corriente de la eurozona, las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, otra vez para ver si el sector laboral en Estados Unidos se mantiene fuerte, también el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, la confianza del consumidor de la eurozona y las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos. Finalmente, para el viernes de esta semana no tenemos demasiados datos económicos en el calendario. Solamente tenemos el índice de precios al consumidor de Japón, claro que ese dato va a ser importante, la inflación japonesa, y las ventas minoristas de Reino Unido y de Canadá. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. En el gráfico diario del S&P 500 vemos cómo el índice llegó a romper por encima de los 4.500 puntos, pero deja una falsa ruptura hasta el momento en esa zona. También llegó a romper por encima del 76,4% retroceso Fibonacci del rango del año pasado. Todavía se mantiene la tendencia alcista y es posible que el S&P 500 continúe subiendo, pero al mismo tiempo está sobreextendido hacia arriba y es posible que intente corregir un poco hacia abajo, pero hemos visto que las correcciones bajistas que ha hecho recientemente el S&P 500 solo han servido para que el índice aumente su impulso alcista. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos cómo el commodity llegó exactamente hasta la media móvil exponencial de 200 días en los $77 por barril. Aquí encuentra una resistencia e intenta retroceder hacia arriba o rebotar a la baja, pero la tendencia alcista todavía se mantiene. De regresar otra vez a esta zona, aumentan las probabilidades de que lo rompa hacia arriba y de llegar a confirmar una ruptura real de la media móvil exponencial de 200 días, el petróleo WTI podría llegar a visitar los $80 por barril. De retroceder hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días, la cual estuvo actuando como una buena resistencia dinámica, vemos las veces que ha rebotado hacia abajo desde esa media móvil, podría cambiar de función a soporte, o sea que de llegar a caer el precio hacia esa media móvil, esta media móvil podría detener el precio en esta zona.